tal? Buenos días, ingenieros, ingenieras. Un gusto tenerlos aquí de vuelta en un webinar más. Calidad de la energía. Vaya tema impartido aquí por el ingeniero José Merced Mondragón Salinas, quien ya tiene 4 años de experiencia con nosotros aquí en Llame, egresado de la UAM Azcapotzalco y pues quien tiene ya vasta experiencia tanto en campo como en temas técnicos, temas administrativos. Pues sin más dilación, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre calidad de la energía. Es un tema muy interesante, el cual nos compete tanto a las personas que estamos en el medio eléctrico y bueno, saber qué implica, ¿no? Cuando hablamos de calidad de energía, términos, las características que deben de tener nuestras componentes, qué es lo que nos puede llegar a provocar el no tener una buena calidad de la energía y bueno, qué es lo que debemos de hacer al momento de hacer un análisis y bueno, hacer una acción correctiva cuando así se requiera. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este tema. Interesante, Mondri. Si quieres, desactivamos la cámara para que no haya un poco de distracciones. Ok. Entonces, adelante, el foro es todo tuyo. Y bueno, vamos a dar inicio. En caso de que encontremos ahí algún tema con la conectividad, pues vamos a hacer saber por el chat y bueno, trataremos de darle solución a la brevedad. Bueno, vamos a dar inicio con esto. El objetivo y el alcance de este webinar, esta pequeña charla que vamos a tener, es comprender el significado de calidad de la energía, ¿no? El por qué impacta la confiabilidad en una instalación, identificar las características que deben de tener nuestras componentes en nuestro sistema eléctrico, ver lo que nos puede llegar a provocar o las principales perturbaciones eléctricas y bueno, los efectos que conlleva el tener estas cargas no lineales, que bueno, más adelante vamos a ver que es una carga no lineal. En primera instancia, pues hay que tener un panorama más amplio que es la calidad de la energía. Y pues a grosso modo es evaluar nuestros parámetros eléctricos, como son la tensión, la corriente y la frecuencia, ¿no? Para saber que con ello estamos teniendo parámetros aceptables. En condiciones ideales, la onda de tensión debería ser sinusoidal, con una frecuencia estable, una amplitud constante y un sistema eléctrico, cuando sea trifásico, que esté debidamente equilibrado. Lastimosamente, un caso ideal pues se complica bastante, pero en la práctica existen desviaciones o perturbaciones que pueden ser producidas a causa de la red, las cargas que tengamos conectadas a nuestro sistema y maniobras ahí con algunos equipos. El hecho que tengamos una instalación eléctrica funcionando no quiere decir que forzosamente sea de buena o que tenga buena calidad de energía, ¿sí? Es por ello que se invita a todos ustedes a hacer un estudio de calidad de la energía en las instalaciones en las que estén involucrados, ¿no? Y ya de ahí determinar si realmente tienen una buena calidad de la energía, verificar si derivado de ello tienen una posible multa en sus recibos de luz y pues atender la solución y que no les pegue también al funcionamiento de sus equipos. Sí, bueno, primero que nada, algo que vamos a ver de manera general es el saber que es una carga lineal y que es una carga no lineal. En un sistema eléctrico podemos tener la presencia de tensión y no forzosamente debe de haber un flujo de corriente. El flujo de corriente va a estar determinado por lo que conectemos a nuestro sistema. En este caso puede ser una carga.
Cuando conectemos una carga vamos a tener una demanda de corriente eléctrica y cuando esta onda de corriente eléctrica, estamos hablando obviamente en un sistema de corriente alterna, cuando la onda de corriente sea con características muy similares a la onda de tensión, es decir, que tengamos una frecuencia igual, tengamos un cruce por cero o en el mismo punto, es decir, no tengamos un desfasamiento. Decimos que la carga es lineal porque consideramos que la onda de corriente va a ser prácticamente igual a la onda de tensión, obviamente como con esta variante de la amplitud, ¿verdad? En el caso contrario, cuando tengamos una carga no lineal, nos va a distorsionar la onda de corriente. Aquí en la presentación podemos ver cómo tenemos tres gráficas de corriente. Primero que nada vamos a tener la fundamental, más adelante vamos a ver qué es una onda fundamental, pero de manera rápida es una onda que opera a la frecuencia nominal de nuestro sistema. Cuando tenemos una onda que opera en múltiplos enteros diferentes que multiplican la frecuencia, decimos que es una componente fuera de la fundamental. Generalmente puede ser desde el 1 hasta 2, 3, 4, 5, hasta n cantidad de números enteros. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso podemos ver una onda fundamental, podemos ver una onda en verde con una frecuencia diferente a la fundamental y después tenemos una onda en rojo igual, diferente a las frecuencias que tiene la fundamental y la onda verde. Entonces, la suma de estas tres gráficas de corrientes nos va a dar una onda de corriente sinusoidal, pero ya distorsionada, y nos va a dar lo que es el resultado de esta parte superior. Entonces, como podemos observar, es una onda nada agradable visualmente, que no nos dice mucho, tenemos mucha distorsión. Entonces, eso es lo que nos va a provocar una carga no lineal, una distorsión en la onda de corriente sinusoidal. Ahora bien, las cargas no lineales cambian la naturaleza de la onda sinusoidal, como lo acabo de mencionar, y consecuentemente esto nos puede traer una caída de voltaje. El resultado es en un flujo de corrientes armónicas en los sistemas de potencia, de corriente alterna, que pueden causar interferencia en los circuitos de comunicación y con otro tipo de equipos. En el caso que tengamos la compensación de factor de potencia mediante capacitores, esta presencia de armónicos puede llegar a detonar una resonancia que a su vez puede llegar a tener consecuencias considerables en estos equipos compensadores de potencia reactiva, lo cual puede llegar a dañar dichos equipos. Entonces, el enemigo número uno de un sistema eléctrico o de una buena calidad de energía en un sistema eléctrico son las cargas no lineales. El impacto que tenemos en las instalaciones industriales va a ser un sobrecalentamiento de transformadores, motores, conductores, bancos de capacitores. Podemos llegar a tener disparos de variadores, errores en los PLCs. Todo lo que es electrónica puede verse influenciado por estas cargas no lineales que a su vez provocan armónicos, y bueno, esto nos va a impactar directamente en nuestros equipos, que a su vez nos pega en el tema económico. El tema económico, si nos falla un equipo y paramos producción, bueno, sabemos que en la industria la pérdida de producción en un pequeño tiempo puede ser considerado pérdida económica de gran volumen. ¿Cómo nos impacta el tener estas cargas no lineales, como mencionaba, que a su vez nos provocan armónicos? Esto nos va a afectar en
bajadas o subidas de tensión, generar armónicos, tener transitorios, podemos llegar a tener un desbalance de fases. Y como mencionaba hace un momento, esto se ve reflejado en nuestros equipos eléctricos, que a su vez es una consecuencia de tener la producción y pues ya en un mayor consumo en la energía eléctrica. Ahora vamos a pasar a ver, ahorita ya vimos a grosso modo lo que implica la calidad de energía, pero vamos a pasar a parámetros eléctricos fundamentales. Nos compete puntualmente ahorita poner mucha atención en la tensión, la corriente y la frecuencia que van a tener tanto la tensión como la corriente. En corriente alterna, la tensión va a ser la fuerza con la que se mueven los electrones o cómo se empuja la energía eléctrica, mientras que la corriente va a ser el flujo de esa energía. La frecuencia, al tratarse de un sistema sinusoidal, es decir, que está oscilando, va a ser la frecuencia que nos va a decir a qué velocidad está cambiando de un semiciclo positivo a un semiciclo negativo. Entonces, nos tenemos que poner énfasis considerable en esos tres parámetros, que son los que nos van a decir cómo se está comportando nuestro sistema eléctrico. Bueno, el factor de potencia o los tipos de potencias que tenemos en un sistema. Esta analogía es la más común usada en el medio eléctrico cuando queremos hacer una representación de lo que son las potencias. También lo podemos ver con un triángulo de potencias, pero esta es una imagen muy ilustrativa. Vamos a tener tres tipos de potencias. La potencia activa, que va a ser aquella que se transforma en trabajo o puntualmente en calor, ¿sí? ¿Cómo la podemos encontrar? En las lámparas incandescentes, los calefactores, todo aquel aparato o carga donde tengamos una resistencia eléctrica que a su vez produzca calor, nos va a estar consumiendo potencia activa. ¿Sí? Por otra parte tenemos la potencia reactiva, que es una potencia la cual se almacena en forma, puede ser de campo eléctrico, puede ser en forma de campo magnético, derivado de dos elementos puntualmente. Pueden ser los inductores, que los vamos a encontrar en los motores, o los capacitores. ¿Sí? Entonces esta energía se almacena, no es aprovechable y es por eso que se ve reflejado en el tarro como espuma. Es básicamente algo que no nos da un beneficio. Por otra parte tenemos la potencia aparente, que va a ser la suma de la potencia activa con la potencia reactiva. ¿Qué nos interesa en nuestro sistema eléctrico? Tener mayormente una potencia activa. ¿Sí? ¿Para qué? Para aprovechar la generación que nos brinda nuestra compañía suministradora. ¿Cómo podemos saber si estamos aprovechando mayormente la potencia activa? Es muy fácil. Con el factor de potencia vamos a calcular, hacer el cociente de la potencia activa entre la potencia aparente y nos va a dar un número que es adimensional, va a ser entre 0 y 1. Y entre más cerca estemos del 1, quiere decir que tenemos un muy buen factor de potencia. Por ahí del 0.9 al 1 es un excelente factor de potencia. Ya fuera o por debajo de esos valores, vamos a decir que nuestro factor anda por ahí un poquito fuera de parámetro, lo cual se puede ver reflejado en penalizaciones por parte de nuestra compañía suministradora. Ok, bueno, ya vimos lo que es factor de potencia. Ahora vamos a ver los tipos de sistemas eléctricos. Aquí en México manejamos dos tipos de sistemas: el monofásico, el cual mayormente lo tenemos en zonas residenciales, el cual básicamente es un conductor activo, se le denomina fase, y va acompañado de un conductor neutro y adicional a su cable de tierra física. Entonces utilizamos solo una fase, por eso el término monofásico.
y está en valores de tensión de 127 volts. Por otra parte tenemos los sistemas trifásicos, los cuales van a emplear tres conductores portadores de corriente, los cuales van a estar desfasados en 120 grados entre ellos, y podemos llegar a tener inclusive un neutro, y también va acompañado de nuestro cable de sistema de puesta a tierra. Los niveles de tensión que maneja un sistema trifásico puede ser 220, 380, 460, 480 volts, dependiendo de los requerimientos del sistema y de la topología de nuestro sistema eléctrico. Ahora, vamos a pasar a ver lo que son las principales perturbaciones eléctricas, que es lo que no queremos que nos pase o que no tengamos presente en nuestro sistema eléctrico. Básicamente son variaciones de tensión, pueden ser cambios de amplitud, pueden ser de manera como se pueden ver reflejadas como subidas o bajadas de tensión. Esto puede reflejarse cuando tenemos un 10% por arriba o un 10% por abajo de nuestra franja de operación o de nuestro nivel de tensión nominal. Ahí es donde ya decimos que tenemos una variación de tensión considerable. Esto se va a ver reflejado o como consecuencia podemos dañar los equipos que tenemos conectados a la red eléctrica. Ya de manera más técnica, una caída de tensión la podemos denominar como un SAG, que es una reducción temporal del voltaje eléctrico que baja por debajo, valga la expresión, del 90% de nuestro valor normal o valor nominal. Va a durar unos pocos milisegundos y puede llegar a durar hasta minutos, pero nosotros que estamos involucrados en el tema eléctrico sabemos que el hablar de milisegundos en sistemas eléctricos de corriente alterna pueden llegar a representar varios ciclos. Entonces ya puede llegar a ser algo considerable. Y si hablamos de minutos, bueno, esto se llega a complicar aún más. Entonces estos sacs o caídas de tensión generalmente son causados por fallas eléctricas, por cortocircuitos o inclusive por encender una carga de dimensiones considerables. Por otra parte, o en su contraparte, tenemos un swell, que es la elevación de tensión, que es un aumento rápido temporal del voltaje en la red eléctrica, y aquí puede subir entre el 110 y el 180% del valor nominal, y lo mismo puede durar desde unos milisegundos hasta un minuto. ¿Qué causa una elevación de tensión? Puede ser inclusive la descarga, una descarga atmosférica que haya caído a la red, nos va a provocar ahí una elevación de tensión. Ahora, de este lado tenemos una gráfica. Esta gráfica me gusta mostrarla porque nos dice el comportamiento que debería tener nuestra tensión en nuestro sistema. Entonces esta franja color beige que vemos sería o es donde quisiéramos que nuestra onda sinusoidal de tensión se moviera, ¿sí? Entre un 90 y un 110% del valor nominal, ¿sí? Eso sería lo ideal, pero como mencionamos, lo ideal a veces no es lo que tenemos. Por otra parte, si llegamos a tener una perturbación de más o menos del 10% del valor nominal de nuestra tensión y dura entre 0 y 1 ciclos, decimos que es un transitorio. Por otra parte, si nos dura entre 1 y 3 ciclos, decimos que es un instantáneo, y entre 30 ciclos y 3 segundos es un momentáneo. Ya cuando tenemos más de 3 segundos hasta 1 minuto, ya podemos decir que es un temporal, ¿no? Entonces, lo ideal es que estemos entre el 90 y 110% de nuestro valor nominal y que sea de manera constante. Mientras estemos en esta franja, podemos decir que nuestro sistema es estable y tenemos buena calidad de la energía.
Una interrupción de energía es la pérdida total o parcial del suministro eléctrico en un área. Aquí en la gráfica podemos ver que tenemos la amplitud de nuestra onda de tensión, en el eje horizontal tenemos el tiempo y como podemos ver tenemos una interrupción que duró 300 milisegundos. Y aunque 300 milisegundos pareciera que no es mucho, ya puede llegar a ser perceptible a la vista. En algún momento yo creo que todos hemos visto lo que es un parpadeo eléctrico, pero más que el parpadeo, esta pequeña interrupción puede llegar a afectar a nuestros equipos eléctricos. Por ello es que en temas eléctricos la estabilidad en el suministro de nuestra energía eléctrica es muy importante, porque puede llegar a verse afectado nuestro sistema o lo que tenemos conectado en él. Aquí ya retomando nuevamente lo que son las fluctuaciones de tensión, como habíamos dicho, son cambios rápidos y repentinos en el voltaje de una red eléctrica y se les denomina el flicker, que es lo que les mencionaba, un parpadeo. Y es un efecto visible de estas variaciones en la intensidad de la luz. Entonces, igual nuevamente aquí podemos ver que aunque el periodo de la onda fuera constante, es decir, también tenemos una frecuencia constante, las amplitudes van variando. En el momento de variar las amplitudes, tenemos este parpadeo en las luminarias que puede llegar a ser perceptible al ojo humano. Y no solamente en las luminarias, en algunos aparatos también puede llegarse a ver reflejado. Siguiendo con las principales perturbaciones eléctricas, una variación de frecuencia puede ser el cambio o desviación del valor nominal de la red eléctrica. Normalmente puede ser entre 50 o 60 Hz, dependiendo de la región donde uno se encuentra. Aquí en México son 60 Hz, en Europa son 50. Y esto va a ocurrir principalmente por un desequilibrio entre la energía que se produce y la que se consume en el sistema. ¿Sí? De ahí la importancia de nuestro sistema esté debidamente equilibrado. En el caso cuando tengamos más consumo que producción, es decir, que estemos demandando más de lo que las plantas generadoras están produciendo, vamos a tener que la demanda de energía va a ser mayor a la oferta y por consecuencia la frecuencia va a bajar. Por otra parte, si tenemos más producción de energía eléctrica que la que se está consumiendo, vamos a tener un aumento de la frecuencia. Sí. Ahora, eso es una parte por la parte de generación, pero también las fallas y las averías pueden ser problemas repentinos que tenemos en plantas generadoras que puede llegar a desconectar grandes cargas y también esto nos va a afectar nuestra frecuencia. Ahora, las energías renovables, como sabemos, y ahorita están teniendo un auge considerable en el país, también pueden ser una consecuencia de una variación de frecuencia. Como sabemos, las energías renovables son intermitentes, entonces no estamos generando constantemente en un parque eólico o en un parque fotovoltaico. Dependemos de las condiciones del ambiente en el cual se esté instalado estos sistemas. Entonces, al ser un sistema intermitente, también nos va a afectar la estabilidad del sistema eléctrico y que se va a ver reflejado tanto en la variación de frecuencia como en la amplitud de la onda de tensión. Ahora, hace un momento ya les había compartido así de manera breve lo que son los armónicos eléctricos, pero aquí vamos a verlo un poquito más a detalle. Habíamos comentado que lo que es una carga lineal, una carga no lineal, y aquí vamos a ver qué es el efecto que nos puede provocar una carga no lineal. Sí. Entonces, los armónicos eléctricos son componentes de frecuencia que aparecen como múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Como habíamos mencionado, son producidos por cargas no lineales en la red y esto va a tener como causa una distorsión tanto en nuestra onda de tensión como en nuestra onda de corriente.
Ahora, tomando como ejemplo, esa es la onda fundamental. Esta es la onda que nos han mostrado en la escuela cuando empezamos a ver términos eléctricos, donde vemos el comportamiento que va alternando de un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. Eso se le va a llamar un periodo. Vamos a tener una amplitud máxima, una amplitud mínima. Y en este caso aquí menciona que es a 50 Hz, pero digo, no hay tanto tema. Podemos extrapolar a 60 Hz. Y esta va a ser nuestra onda fundamental. Ahora, derivado de las cargas no lineales, podemos llegar a tener los armónicos, es decir, una onda con propiedades muy similares, pero que nos va a variar la frecuencia. Cuando tengamos la tercera armónica, vamos a decir que tenemos 3 veces la frecuencia fundamental, que sería 150 Hz. Entonces, como vamos viendo, aunque pareciera muy similar, ya la frecuencia cambió. Por otra parte, la quinta armónica vamos a tener 5 veces la frecuencia nominal y así sucesivamente. Si podemos observar, los armónicos se ven reflejados únicamente en impares. Y es que en pares, debido a la simetría de las ondas, se anulan estas componentes. Entonces, generalmente vamos a observar, o típicamente, armónicas del orden de impares, que va a ser el múltiplo de la fundamental, y ese sería el valor de la frecuencia de los armónicos. Ahora, si sumamos nuestra fundamental con nuestros armónicos generados por las cargas no lineales, vamos a tener una onda total. Esta onda total la podemos ver en la parte superior, donde si se dan cuenta ya estamos muy alejados de tener una onda sinusoidal. Y aunque sí pareciera que va alternando, que tiene un periodo, que tiene una amplitud, ya no guarda esa propiedad que tenemos en la parte sinusoidal. Entonces, esto ya queremos decir que tenemos una mala calidad de la energía en nuestro sistema. Entonces, básicamente tenemos nuestra fundamental, las armónicas, y las armónicas sumadas con la fundamental vamos a obtener la total, y de ahí podemos dar un análisis de cómo se encuentra en nuestro sistema. Ok, ahora, ¿por qué estamos analizando la calidad de la energía? En este caso, el código red, que es quien nos rige aquí en México para atender que tengamos buenas ondas de tensión, de corriente, que sean simétricas, que tengan una frecuencia fundamental y que tengamos propiedades ideales. Ellos se encargan de regir todo esto. ¿Y por qué? Porque si nosotros, en esta imagen podemos ver que viene la red de distribución, alimenta generalmente en un transformador. De nuestro transformador va a alimentar nuestras cargas. Nuestras cargas ya pueden estar generándonos armónicos, y esos armónicos los vamos a estar inyectando a la red. Por eso es que el código red nos pone ciertos límites para nosotros con nuestras cargas no contaminar la red eléctrica, y más que contaminar es perturbar, porque estamos ya introduciendo cosas que no queremos, que a su vez se van a ver reflejadas en pérdidas eléctricas, y eso va a provocar que nuestro sistema eléctrico sea más ineficiente y tenga mayor pérdida. Si tenemos pérdidas, bueno, todo eso se ve reflejado en la parte económica. Entonces, en este caso podemos ver que las principales, ya dijimos que es una carga lineal, pero ahora, ¿cómo podemos verlas ya más, ponerles nombre en la industria? Básicamente van a ser la iluminación eficiente que trae balazos electrónicos, como las lámparas LEDs fluorescentes, los sistemas de UPS, que son los sistemas ininterrumpidos de energía, los rectificadores y convertidores de corriente alterna a corriente continua, equipos de informática. Básicamente todo lo que conlleva electrónica de potencia va a ser una carga no lineal, que a su vez nos va a generar armónicos y que a su vez nos va a provocar perturbaciones
en nuestras ondas de tensión, de corriente, frecuencia y desbalanceo de nuestro sistema. Entonces, esta imagen es muy ilustrativa porque, como les mencionaba, podemos ver cómo la red nos entrega una tensión limpia, pero nosotros al momento de conectar nuestras cargas, pues ya estamos introduciendo ahí perturbaciones o ruido. Y eso ya va siendo el meollo de todo el asunto, ¿no? ¿Cómo sé que tengo armónicos? Bueno, pues hay que hacer un estudio de calidad de la energía y ya de ahí determinar cómo se encuentra nuestro sistema para tomar acciones correctivas y evitar penalizaciones en esos recibos de energía eléctrica. Como parte de efectos negativos en nuestro sistema, bueno, ya mencionamos que podemos tener corrientes armónicas. Esto va a degradar la calidad de la energía eléctrica y repercute directamente en la infraestructura. Vamos a tener un sobrecalentamiento severo en conductores, principalmente en neutros, transformadores, en motores eléctricos. Vamos a tener disparos repentinos o probablemente disparos repentinos en interruptores. Vamos a reducir la vida útil de los equipos que van a estar conectados debido al estrés térmico y electromagnético. Y vamos a tener posiblemente una resonancia peligrosa, que si tenemos bancos de capacitores, pues van a dañar estos equipos. A grandes rasgos, nosotros que estamos en el medio eléctrico sabemos que al tener una tensión eléctrica que atraviesa por un conductor, forzosamente vamos a tener un aislamiento. Este aislamiento nos va a ayudar a contener que esa tensión eléctrica no se vaya hacia lugares no deseados. En el caso de un conductor, pues vamos a tener el forro durante todo el largo del conductor, del conductor, que nos va a poner esa barrera para evitar un posible incidente. Entonces, al tener tensión, vamos a tener aislamientos, y el enemigo número uno de los aislamientos es el sobrecalentamiento. Y si tenemos sobrecalentamiento derivado de una mala calidad de la energía, vamos a estar comprometiendo la vida útil de nuestros componentes. Entonces, es por ello que sí nos interesa, además de las pérdidas eléctricas que vamos a tener, que si tenemos pérdidas eléctricas, no es como que sean pérdidas y ahí se quede, sino que la Comisión Federal de Electricidad nos las va a cobrar y nos las va a cobrar bien. Entonces, es por ello que nos interesa tanto, ponemos tanto énfasis ya últimamente en tener verificar que tengamos una calidad de la energía correcta. Además, aunado a que tenemos este auge de la electrónica de potencia, que como vimos que son los mayores aportadores para la generación de armónicos, entonces de ahí el por qué hacer un estudio de calidad de energía nos va a beneficiar para conservar o preservar la vida útil de nuestros equipos. Les voy a platicar un caso puntual donde nosotros también nos dedicamos a los transformadores eléctricos y hemos tenido numerosos casos donde al momento de realizar los análisis al líquido aislante, puntualmente a la cromatografía de gases, vemos la generación de gases. Pueden ser muchas las causas del por qué un equipo eléctrico, en este caso un transformador sumergido en aceite, está generando gases. Pueden ser muchas causas, pero hemos encontrado casos puntuales donde esta generación viene a causa de que tenemos presencia de armónicos. Y la presencia de armónicos va a generarnos calor, a su vez este calor va a calentar el aceite, va a provocar una degradación al conjunto de aislamientos y bueno, se va a ver reflejado en esa parte. Es por ello que no hay que tomar tan a la ligera el tema de calidad de la energía, porque sí repercute de manera directa a nuestros activos. Ahora ya entrando a unos términos un poquito ya más técnicos relacionados
al tema, tenemos el THD, que por sus siglas en inglés va a ser la distorsión armónica total, y esto nos va a ayudar a saber qué tanto se desvía una onda eléctrica de su forma sinusoidal ideal de la que tenemos en realidad, de acuerdo a la topología de nuestro sistema. Y hay una manera de calcularla, que va a ser la relación entre la energía de los armónicos, es decir, las frecuencias múltiplos de la principal, y la componente fundamental. Entonces, es un cálculo muy sencillo que podemos ver aquí en esta ecuación, donde THD va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores eficaces de los armónicos entre el valor eficaz en RMS de la onda fundamental. Todo esto lo multiplicamos por 100 y ahí vamos a obtener nuestra distorsión armónica total. La distorsión armónica total puede ser puntualmente de la corriente, que es generada por cargas no lineales, como mencionamos hace un momento, son computadoras, luces LEDs, variadores de frecuencia y fuentes conmutadas. Estas jalan energía en forma de pulsos y depende enteramente del tipo de aparato conectado a un circuito específico. Mientras que el THD de tensión nos va a medir la distorsión en el voltaje de la red, lo cual se produce cuando las corrientes armónicas circulan a través de la impedancia de los cables y transformadores, creando caídas de tensión deformadas. Todo esto afecta al sistema eléctrico y puede dañar a los equipos que tenemos conectados, como mencionábamos, los motores y transformadores. Ahora, este es un caso de estudio ya más real, donde se realizó un estudio de calidad de la energía. Se pretende calcular la distorsión total armónica. Entonces, en la primera tabla de esta imagen podemos ver que tenemos la fundamental, el valor de la fundamental de corriente en RMS, tenemos el valor de la tercera armónica, quinta, séptima, novena, onceava y decimotercera armónica. Esos son valores en RMS, y haciendo el cálculo para obtener la distorsión total armónica de acuerdo a la fundamental, hacemos un poquito de aritmética y haciendo el cálculo ponemos que la tercera armónica la elevamos al cuadrado, luego la sumamos a la quinta armónica, que la vamos a igual a elevar al cuadrado, la séptima, y así está sucesivamente a obtener la decimotercera, que es, en este caso de estudio particular, el valor que tuvimos ya más alejados. Entre más grande sea el valor de la armónica, es que decir que está más pegada a la fundamental, ¿no? Aquí se puede ver. Mientras se va alejando de la fundamental, la amplitud va disminuyendo y va a llegar a un punto en el que ya no vamos a tener armónicos de mayor número. Entonces, aquí realizando la aritmética, luego lo dividimos entre el valor de corriente de la fundamental, que es 3.63, lo multiplicamos por 100, vamos a tener que tenemos una distorsión armónica de 60.6%. Entonces ya es un valor considerable. Más adelante vamos a ver lo que nos indican los estándares y las normativas que tenemos permitible en nuestro sistema para no ser penalizados. Ahora, bueno, ya vimos que, haciendo un recuento de todo lo que hemos platicado hasta el momento, ya vimos las componentes que nos interesan analizar en nuestro sistema, vimos que es una carga lineal, no lineal, vemos las consecuencias de tener una carga no lineal, vimos que nos provocan armónicos, y bueno, ya que observamos que podemos tener la presencia de armónicos, pues nos interesa saber cómo los podemos minimizar. Pues podemos tener filtros de armónicos eléctricos, los cuales son dispositivos que reducen la distorsión de la red eléctrica, y los tipos principales son filtros pasivos, pueden ser filtros activos y reactores de línea. Entonces sirven para proteger equipos sensibles y mejorar la eficiencia energética, dando cumplimiento a las normativas de calidad de la energía.
Pasando a la calidad de la energía, ya vimos de manera general las distorsiones que nos pueden causar las armónicos, pero también el valor de factor de potencia en una red eléctrica es parte de tener una buena calidad de la energía. Entonces, en una red eléctrica, el factor de potencia se va a ver afectado, pueden ser por dos cosas, cargas inductivas o cargas capacitivas. Típicamente en la industria se ve afectado por cargas inductivas que están presentes en formas de motores eléctricos. Entonces la manera de corregir este factor de potencia donde predomina las cargas reactivas inductivas se va a hacer mediante el colocar bancos de capacitores. Con eso vamos a compensar el factor de potencia y con ello tener o minimizar las pérdidas eléctricas. Ahora, el factor de potencia total ya dejó de ser únicamente el coseno del ángulo del desfase entre voltaje y corriente. Esto es lo que conocemos o conocíamos típicamente, ¿no? Creo que es de los primeros temas que nos inculcan en las materias de circuitos eléctricos, el factor de potencia, el cual solamente es un desfasamiento entre la onda de voltaje y corriente, dependiendo de si predomina la carga inductiva, vamos a decir que la corriente se va a trazar respecto al voltaje. Y si tenemos una carga predominantemente capacitiva, la tensión se va a trazar respecto a la corriente. También nos interesa ya saber el desplazamiento de fase. Sí, bueno, ese sería el desplazamiento de fase, el factor de potencia, pero la distorsión armónica, la THD, en esos casos nos va a interesar ya bastante. ¿Por qué? Porque va a ser la presencia de frecuencias de múltiplos de la fundamental que va a deformar la onda. Y ya todo esto en conjunto nos va a dar indicativo de si tenemos una buena calidad de energía en nuestro sistema. La corriente eficaz también la podemos ver reflejada como las corrientes armónicas que circulan por la red. Pueden elevar la potencia aparente y esto se va a ver reflejado en el rendimiento general de nuestro sistema. Entonces ya de manera general ya no solamente nos vamos a enfocar en un factor de potencia típico, sino también en la distorsión armónica y el valor de la corriente eficaz. Los problemas más comunes que podemos presenciar en la red puede ser el fallo en capacitores. Lo mencionamos al inicio, donde los bancos de condensadores o capacitores tradicionales, los cuales se usan para corregir el factor de potencia, pueden llegar a entrar en resonancia peligrosa derivado de los armónicos, lo cual puede llegar a destruir equipos. Las pérdidas de energía puede ser igual otro problema común, lo cual va a generar calor adicional en transformadores, motores y conductores, lo cual va a disminuir la vida útil de estos equipos. Y algo que nos pega en la parte de producción va a ser los disparos en falsos. Entonces, muchas protecciones eléctricas pueden llegar a tener una falsa activación debido a la distorsión de la corriente. Y como les mencionaba, en la industria, al tener un paro eléctrico, va a detener la producción, que a su vez se va reflejado en pérdidas económicas. Otro de las cosas que debemos de observar en nuestro sistema es ver el desbalance de tensión y de corriente. Esto puede ocurrir cuando las fases de un sistema eléctrico trifásico no tienen el mismo voltaje, es decir, el consumo de corriente va a ser muy desigual y esto a su vez va a generar sobrecalentamiento nuevamente en nuestros equipos que estén conectados. Puede tal vez ser reflejado en vibraciones mecánicas, un mayor gasto de energía y bueno, el desbalance que se recomienda
no debe superar el 1%. ¿Sí? En este caso aquí podemos ver cómo el sistema está desequilibrado de manera perceptible, donde la amplitud de la línea 3 es mucho menor comparado con la línea 1 y la línea 2, que estas sí se asemejan bastante, pero la 3 ya se ve muy, muy desbalanceada. Por otra parte, las corrientes de secuencia negativa pueden ser componentes de un sistema eléctrico trifásico a causa del desequilibrio, las cuales van a poseer una rotación de fase opuesta, es decir, inversa a la de un sistema normal. Estas van a surgir debido a cargas desiguales, a eventos eléctricos como cortocircuitos entre líneas o conductores rotos. Y bueno, estas se pueden estudiar mediante el método de componentes simétricas, pero lo ideal sería no tener esta secuencia negativa en nuestro sistema. Ahora, ya vimos lo que compete, lo que no queremos en nuestro sistema eléctrico. Ya vimos que las perturbaciones en las ondas de tensión, de corriente, el desequilibrio entre nuestras fases no es algo sano para nuestra red eléctrica. Entonces, para saber el estado de nuestra red, lo ideal es realizar mediciones. ¿Cómo vamos a realizar estas mediciones? Bueno, se hace un análisis técnico del suministro eléctrico para detectar fallas, armónicos, desequilibrios y variaciones de tensión. Esto se hace mediante un analizador de calidad de la energía eléctrica. Ese se va a conectar a la red durante varios días. Lo ideal sería conectarlo en cuando menos una semana y con ello poder verificar o asegurar la eficiencia y proteger nuestros equipos. Los equipos de calidad de la energía, dependiendo de la topología o la robustez de nuestro sistema eléctrico, podemos conectarlo puntualmente en una carga para saber cómo se encuentra. Podemos conectarlo en un centro de carga para ya analizar un conjunto de cargas, o podemos instalarlo en la cometida principal y analizar todo nuestro sistema. ¿Qué sería lo ideal? Pues realizar una medición, hacer un análisis de las cargas que tenemos en nuestro sistema y de ahí observar cuáles pueden ser las principales fuentes generadoras de armónicos y empezar a tomar medidas para hacer los correctivos pertinentes y, si es necesario, instalar bancos de capacitores para hacer corrección del factor de potencia, instalar filtros de armónicos para reducir la generación de armónicos y tener menos pérdidas eléctricas. Entonces, a grosso modo, lo ideal sería realizar un estudio atacando la mayor cantidad de puntos de todo nuestro sistema y con ello cubrir en su totalidad el tener o el minimizar estas perturbaciones que podemos agregar a la red. La parte de interpretación de resultados es tratar de explicar el significado de los datos obtenidos. Como se mencionó, lo ideal sería, lo correcto, dejar nuestro analizador por varios días, inclusive por el orden de semanas. ¿Por qué? Porque podemos analizar el comportamiento de todo nuestro sistema por un periodo más amplio y enfocarnos en ciertos momentos donde podamos tener transitorios. En muchos casos nos ha llegado a pasar donde en algún momento en una planta nos mencionaban que tenían variaciones de tensión y que les pegaban los equipos. Ahí les desactivaban, más bien las protecciones superaban en ciertos equipos debido a estas fluctuaciones de tensión, pero no sabían a qué se debían.
Entonces se instaló un analizador de calidad de la energía por un periodo de una semana y se encontró que habían unos transitorios derivados de que el vecino que estaba conectado al mismo nodo de la red metía una carga puntualmente en cierto horario, ciertos días, y como era una carga de dimensiones considerables, provocaba una caída de tensión en el sistema y esto le afectaba a nuestro cliente. ¿Sí? Entonces el cliente no sabía a qué se debían. Nosotros ya haciendo el análisis y investigando un poco más, pues nos dimos cuenta que era causa de la conexión o maniobras de carga del vecino. Entonces por eso es importante hacer un análisis de varios días, inclusive de semanas, y con ello identificar las posibles causas de que nos esté provocando estas perturbaciones o posibles perturbaciones en nuestro sistema eléctrico. Entonces, ya una vez que hacemos una toma de mediciones, pues empezamos a analizar el por qué podemos llegar a tener transitorios, el desbalance que nos está provocando el desbalance en nuestro sistema, si tenemos presencia de armónicos, qué carga nos lo están generando y tomar las cartas necesarias para mejorar el rendimiento de nuestro sistema. Entonces la interpretación es sumamente importante, es algo en lo que nosotros los podemos apoyar en el caso que así lo requieran, dándoles un servicio respecto a la medición de calidad de la energía y adicional dándoles recomendaciones de cómo pueden mejorar su sistema. Sí, ahora la calidad de la energía se va a regular mediante normativas tanto nacionales como internacionales, los cuales nos van a definir los límites de perturbaciones, armónicos y variación de voltaje. En México destaca el marco obligatorio del Código de Red emitido por la CRE y complementado por estándares internacionales de medición y diseño eléctrico. El Código de Red CRE es quien nos va a dar la regulación técnica obligatoria que establece los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad y seguridad para el sistema eléctrico nacional. También tenemos la NOM 029N-2017, lo cual nos va a regular la eficiencia energética y los parámetros de fuentes de alimentación, normas de instalación, lineamientos nacionales para garantizar la correcta infraestructura eléctrica. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver algunas normativas o códigos que nos van a ayudar a saber parámetros puntuales en los cuales debemos de estar regidos y evitar penalizaciones. También hay que observar las referencias internacionales. Tenemos la IEEE, la 519, que es un estándar internacional para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia. Tenemos la IEC, la 610-00-4-30, la cual nos va a definir los métodos de medición y las características de los instrumentos para evaluar la calidad del suministro de energía. Y tenemos la EN 50160, la cual especifica las características del voltaje suministrado por las redes públicas de distribución. Aquí también tenemos ya puntualmente unos límites que nos ponen las normativas. Esta es una tabla, la cual extraímos del Código Red, donde nos dice los límites de variación de tensión. Hace rato hablamos del término flicker, ¿no? Que era este parpadeo. Entonces, estos parpadeos pues se ven reflejados en que tenemos variaciones de tensiones. Entonces, el PCT, que va a ser un flicker de corto tiempo, nos va a medir la severidad cómo puede afectar a las personas estos parpadeos a corto plazo, el cual debe ser menor o igual a 1. Es un valor adimensional. Tenemos el PLT, que nos va a igual medir la severidad del flicker o del parpadeo a largo plazo, que debe ser menor o igual a 0.61. Vamos a tener el DT, que va a ser el tiempo total durante el cual el voltaje está variando, del cual debe ser de menor o igual al 3.3% durante el cambio de tensión para más de 500 milisegundos.
Vamos a tener el DC, que va a ser el cambio de voltaje en estado estacionario, que igual debe ser menor o igual a 3.3%. Y vamos a tener el Dmax, que va a ser las fluctuaciones máximas de voltaje. Aquí ya tenemos valores diferentes, va a depender de las condiciones. Entonces, si no tenemos condiciones adicionales, debe ser menor o igual al 4%. Para equipo que es conmutado manualmente o con frecuencia mayor a 2 veces por día y también con arranque retardado de más de 10 segundos o un arranque manual después de una interrupción en el suministro de energía, debería ser menor o igual al 6%. Mientras que para equipo que es conmutado hasta 2 veces al día, debe de ser menor o igual al 7%. Esos son tal cual límites que debemos de respetar para el tema de las tensiones. También tenemos los límites máximos de distorsión armónica total en tensión y de componentes armónicos individuales máximos de tensión en el punto de la acometida. Entonces, esto va a depender de la tensión en la que estemos operando. Si tenemos una tensión menor a 1 kilovolt, vamos a tener que debemos tener hasta 6%. Mientras que la distorsión armónica total va a ser hasta el 8%. Si estamos entre 1 y 35 kilovolts, la componente armónico individual máxima debe ser del 5%, mientras que la distorsión armónica total debe ser hasta 6.5%. Y para tensiones mayores de 35 tenemos un valor máximo permisible de hasta 2% para el componente armónico individual y hasta 3% para la distorsión armónica total. Ahora, también podemos observar en esta tabla la distorsión armónica máxima permitida en corriente para baja, media y alta tensión hasta 69 kilovolts. Esto va a estar en función de acuerdo a la impedancia relativa, que esto nos lo va a determinar la topología de nuestro sistema. Para armónicos menores al onceavo armónico, vamos a tener ahí los valores en esa columna. Si tenemos una impedancia relativa menor a 20, vamos a tener que tenemos un componente o permitido una distorsión armónica individual máxima de hasta 4, 7, 10, 12 y 15, dependiendo de la impedancia relativa y así sucesivamente. Entonces, va a depender de la presencia de los armónicos que tengamos en nuestro sistema y de ahí nos vamos a nuestra tabla, verificamos si la presencia de esos armónicos entran dentro de lo recomendable por las normativas y ver si tenemos que hacer una adecuación a nuestro sistema. Y pues lo mismo viene al final la distorsión armónica total de demanda, que pues 5, 8, 12, 15 y 20%, dependiendo nuevamente de la impedancia relativa de nuestro sistema. La siguiente tabla es básicamente lo mismo, solo que va a cambiar para el nivel de tensión en el cual vamos a estar operando, que es distorsión armónica máxima permitida en corriente, pero esta tabla ya nos dice que para sistemas entre 69 y 161 kilovolts. Y aquí lo mismo, vamos a ver en qué impedancia relativa está nuestro sistema, vamos a ver las componentes, a la presencia de componentes de armónicos que tenemos en nuestro sistema, vemos si entran en el parámetro que nos recomienda la normativa y de ahí vamos a ver si estamos dentro o estamos fuera. Esta es lo mismo, pero igual para ya tensiones mayores a 161 kilovolts. Entonces, esa está un poquito más digerible, ¿no? Solo tenemos una impedancia relativa, puede ser menor a 50 o mayor o igual a 50. Si tenemos la presencia de armónicos del orden de menor a 11, va a ser 2 y 3% respectivamente. Si tenemos presencia de armónicos entre la 11ª y la 17, va a ser 1 y 1.5. Si tenemos de la 17 a la 20, armónicos de la 17 a la 23, va a ser 0.75 y 1.15 y así sucesivamente. Mientras que la distorsión armónica total de demanda va a ser de 2.5 y 3.75 máximo permisible
dependiendo de la impedancia relativa. Bueno, aquí también les presento otra tabla, la cual nos dice cuál es el desbalance máximo permitido en la tensión en el punto de acometida. Para tensiones o sistemas en el que tengamos menor a 1 kilovolt, vamos a tener permisible hasta un 3% de desbalance, mientras que para sistemas eléctricos que operan mayor a 1000 volts, vamos a tener un 2% de desbalance. Y nuevamente aquí tenemos una tabla que nos va a decir el desbalance máximo permitido, pero de la corriente en el punto de acometida. Esto igual va a depender de la impedancia relativa, va a depender del nivel de tensión en el cual está operando nuestro sistema eléctrico, y pues aquí nos va a dar el desbalance máximo permitido. Y bueno, eso es a grandes rasgos de lo que conlleva, de lo que habla la calidad de la energía. No sé si tengan alguna duda. Digo, es a grosso modo, es un webinar únicamente para dar a conocer un poquito los aspectos técnicos y lo que involucra este tema. El profundizar en esto pues, nos llevaría mucho más tiempo, pero el poder cuando menos platicar los grandes rasgos de estos temas, pues nos deja un panorama un poquito más amplio de antes de tomar el webinar. Entonces, si alguien tenga alguna pregunta en especial, nosotros somos una compañía que se dedica a hacer estudios de calidad de la energía, en donde si están interesados en que los apoyemos o tienen algún caso puntual donde tengan pensado hacer un estudio, los podemos apoyar con gusto. Esa es la idea de este webinar, dar un poquito a conocer tanto el que conlleva un estudio, qué se va a analizar, en qué vamos a poner énfasis, para posteriormente a ustedes darles una solución a un caso puntual. Aquí les dejamos algunas redes de contacto, donde estamos agregando los datos de mi ingeniero Gerardo Castro, quien es director técnico comercial. Viene el número de la oficina, viene la dirección del correo electrónico y nuestra página web. Entonces, adelante si alguien tiene alguna pregunta. Mientras se animan a realizar una pregunta, pues sí, como bien comentas, Inge Mondragón, la parte de la parte técnica de este preámbulo, pues sí nos llevaría más tiempo. Y también algo que bien comentabas era la parte del tema regulatorio, ¿no? Donde ya el diario oficial de la Federación te mete lo que es el manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión de los centros de carga, es decir, lo que tienes conectado a tu sistema de red. Entonces, por esta parte, para cumplir con el código de red, pues tendremos que hacer esta parte del levantamiento, la identificación de los requisitos, que es lo que te menciona otra de las tablas de este manual regulatorio, y pues ya con lo que conlleva la medición de la calidad de la energía, y a partir de ahí realizar un diagnóstico y un plan de trabajo, ¿no? Que es lo que te pide este manual regulatorio de la CREM y ahora de la Comisión Nacional de Energía. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, muy bonito día. Referente a los equipos, yo recuerdo que alguna vez habían comentado que había diferentes grados para realizarlos y que dependiendo del grado S o grado A, no recuerdo, es la información que nos pueda dejar y que sean referentes a la calidad esperada. No sé si me podrían comentar de esto. Sí, claro que sí, Inge. A esto es lo que le llaman clases de equipos de medición, donde existe clase A, clase B. Esto, pues igual se lo podemos compartir por correo electrónico más a fondo, pero sí, realmente como comenta, hay diferentes clases de aparatos de medición, donde pues te van a dar un mejor preámbulo de esta medición que tú tienes. ¿Puedes complementar un poco? Sí, que complementando a lo que menciona Antonio, los equipos se clasifican por clases, vaya la expresión. Entonces, un equipo de clase A va a ser un equipo que tenga una mayor precisión,
y va a estar siguiendo la normativa, en este caso de la IEC, la 610.00, la guión 4-30. Eso sería lo ideal, realizar un estudio de calidad de la energía con un equipo de medición clase A que está basado en una normativa internacional. En ingenierías analíticas contamos con equipo clase A para nosotros dar un mejor diagnóstico de cómo se encuentra tu sistema. Entonces, sí es correcto lo que mencionas. La clasificación de los equipos sí es importante al momento de realizar un estudio de calidad de la energía. Muchas gracias, ingeniero. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Disculpe una pregunta. Tengo entendido que la clase A es uno de los instrumentos de máxima precisión, pero ¿cuántas mediciones se llevan para calibración de estos equipos? ¿Cuántas mediciones, digamos, son tres, cinco? ¿Y qué precio tiene calibrar un equipo de estos? Ese tema realmente sí lo manejamos en la parte de... Tenemos un área de metrología. Aquí, con gusto podemos asesorarte. Yo creo que si te respondo en esta parte, pues te estaría mintiendo realmente, pero con gusto tenemos nuestro ingeniero metrólogo, que aquí ya también en Yame, también realizamos con nuestra empresa hermana IMAC la parte de calibración de equipos. ¿Realmente cuántas mediciones tiene que hacer para un clase A, para un clase S? Lo desconozco en el momento, pero con gusto escríbeme tu correo. Bueno, tenemos la parte del correo donde estuvimos toda la cadena de correos. Ahí escríbeme que requieres este dato y con gusto te lo comparto. Porque sí, la verdad, la parte de metrología, sí ya se encarga Mac. Sí realizamos esta calibración de equipos y pues me imagino que debe ser con datos patrones y ciertas mediciones específicas, pero te comparto el dato por correo. Gracias, ingeniero. Y una pregunta, también vi que estaban grabando la clase. ¿La clase será compartida en el video? Disculpa, no te escuché bien. Estaba viendo que la clase está siendo grabada, entonces, ¿van a compartir el video para volver a retomar algunos apuntes? Desde luego, este video se va a subir a YouTube. Está así YouTube, pues que es Ingeniería Analítica y Mantenimiento Eléctrico. Y igualmente vas a encontrar los webinars pasados. Ya tenemos otros temas interesantes como es espectroscopia eléctrica, resistencia dinámica a etc. Algunas pruebas que son un tanto no comunes. Y dentro de este canal de YouTube, pues te invitaría a que te suscribieras, le dieras like y si tienes algún comentario, alguna pregunta, incluso en la bandeja de comentarios la puedes dejar y ahí con gusto te podemos responder y hacer esta comunidad un poquito más grande, ya sea en YouTube, ya sea aquí en los webinars, ya sea igual por correo electrónico de las dudas puntuales. Ahora sí que estamos abiertos a los requerimientos que tengan, ingeniero. Gracias, ingeniero. Bien, vemos que hay unas preguntas en el chat, así que las vamos a ver, porque son unos poquitos más arriba. Por favor, ingeniero Maldonado. Nos pregunta, en su experiencia en sistemas eléctricos comerciales o sistemas industriales en estudios de calidad de energía, ¿qué armónica es la más peligrosa para los conductores eléctricos? Ok, mira, vamos a regresar a ver la gráfica, sea un poquito más didáctica. Ok, aquí en esta gráfica podemos observar los valores de las armónicas, ¿sí? Entonces, justo lo que platicábamos hace un momento, si la armónica está en el orden o está más pegada a la fundamental, va a tener mayor amplitud. Si tiene mayor amplitud, obviamente va a tener mayor aportación de corriente y obviamente va a tender a ser se va a ver reflejado más en el ruido que mete a la red. Ahora, por tanto, las armónicas de tercer y quinto orden son más delicadas. ¿Por qué? Porque aportan mucha corriente. La quinta armónica
tiende también a ser delicada. ¿Por qué? Porque tiende a ser una secuencia fase negativa. Y esto nos va a introducir un campo magnético que gira en sentido contrario a la secuencia normal del sistema. ¿Sí? Entonces, esta quinta armónica sí nos puede llegar a afectar tanto en motores, generadores y en equipos que sean inductivos. ¿Sí? Entonces, en general, para los conductores, te mentiría ahorita si te digo cuál puntualmente te va a ver más afectada, pero la quinta sí te va a pegar más en motores y en transformadores. Entonces, si tenemos tercera, quinta, séptima y novena, esas principales son en general tu sistema le va a pegar de manera considerable. ¿Qué le va a pegar más a tus conductores eléctricos? También el desbalance. Recordemos que en un sistema trifásico balanceado con neutro, no deberíamos de tener la presencia de corrientes que van hacia el neutro. Debe ser una corriente cero. Pero el desbalance sí nos puede llegar a pegar en tener corrientes circulantes por neutros. Y sí nos puede llegar a provocar un calentamiento en estos cables que van hacia el punto neutro. Entonces, digamos que de manera general el desbalance y las primeras armónicas van a afectar de manera considerable a los conductores. Si tienen algún tema en particular, igual nos lo pueden hacer llegar por correo electrónico y ahí pues podemos ver la particularidad del proyecto o de la circunstancia que lleguen a tener. Aquí hay otra pregunta. Adelante, ingeniero Mondragón. Una consulta. Los sistemas fotovoltaicos, específicamente un inversor de corriente directa, corriente alterna, ¿afecta el factor de potencia? Dice, y me gustaría me contactara, ¿no? Aquí nos deja su correo. Sí, claro que bueno, es lo que comentábamos. Si hay un tema específico como de este tipo, igual ingeniero González, pues lo vamos a contactar más adelante. Lo voy a anotar. Y con gusto vemos el tema en particular, porque sí, realmente, sí tendría que llegar a afectar. Y pues por correo podemos tratar bien el tema. A ver, lo que pasa un poco. Sí, o sea, sí hay que profundizar más en el tipo de inversor, hacer un análisis. Lo ideal sí va a afectar el factor de potencia. Lo ideal sería realizar una medición puntualmente donde tienes tu inversor y de ahí determinar qué tanto está afectando tu factor de potencia. Pero sí puede llegar a afectar los inversores al factor de potencia. Entonces lo ideal sería hacer una medición y ver la manera de corregirlo mediante alguna carga reactiva. Aquí en el chat les dejamos el enlace del canal de YouTube de Ingenierías Analíticas y Mantenimientos Eléctricos, donde pueden encontrar, como mencionaba Antonio, los webinars que hemos compartido anteriormente. Van a encontrar el webinar de esta presentación y de otros cursos que hemos tenido. Hemos dado ponencias en Expo Eléctrica, donde también las hemos subido en este canal. Entonces, por ahí si gustan echarle un vistazo, si hay algún tema de su interés, pues ahí con gusto pueden darle like, compartirlo, y más adelante si tienen algún tema puntual que quieran tratar o algún servicio que quieran contratar con nosotros, bueno, pues ponerse en contacto con Antonio, que es quien lleva la parte comercial, y él les da una atención más puntual. Ok, aquí pregunta los valores máximos permitidos de la distorsión armónica total, tanto de corriente como de tensión. Sí, esas son las últimas tablas que se presentaron. Entonces va a depender de qué, lo mencionamos hace un momento, que va a depender tanto de la impedancia relativa
si de la impedancia relativa y del nivel de tensión en el cual esté conectado tu sistema, Darío. Entonces, esos son parte de... Permíteme. Ok, estas son los límites máximos de distorsión armónica total de tensión y en el punto de acometida. Entonces, para tensiones hasta 1 kilovolt, la total va a ser 8%, para sistemas de 1 a 35, 6.5%, y mayor a 35, el 3%. Mientras que la distorsión armónica total, pero de corriente, ya va a depender de tu impedancia relativa, va a depender de tu sistema, de en qué tensión estés trabajando. Entonces, esta tabla es para 69 kilovolts. Tenemos tabla para 69 a 161 kilovolts y una tabla que es mayor a 161 kilovolts. Entonces, pues por aquí te las dejamos. Si quieres tomar ahí una captura de pantalla, digo, esto nos van a encontrar en las normativas que mencionamos, en el código red. Pueden echarle un vistazo más a detalle. Ya si quieres saber la componente o la máxima distorsión de acuerdo a una componente puntual, pues igual aquí ya puedes echar ojo de qué armónica tienes puntualmente en tu sistema y ver si está dentro de los parámetros. Bien, continuamos con las preguntas. Interesante sería el derroteo de transformadores, ingeniero. Sí, bueno, de hecho, como les comentábamos, nosotros somos una empresa que hacemos o brindamos varios servicios. Uno de ellos es medición de calidad de la energía, pero también tenemos el área de transformadores, donde tenemos expertise tanto en el análisis de líquido aislante. Tenemos un laboratorio propio. La interpretación de estos resultados es muy interesante. Aparte de webinars, damos también algunos cursos en los cuales se imparten mediante personal que es agente capacitador de DC5. Se les da un DC3 a ustedes como participantes. Entonces, si gustan seguir nuestras redes sociales, ahí también en Facebook, como Ingenierías Analíticas y Mantenimientos Eléctricos, ahí pueden ver los cursos que tenemos, tanto de pláticas como cursos ya donde les podemos impartir un DC3. Entonces, se empiezan a adentrar un poquito más a este tema eléctrico. Les comentaba que tenemos la parte de transformadores, damos análisis o realizamos análisis al líquido aislante, realizamos mantenimientos preventivos, correctivos, en transformadores de potencia, puesta en marcha de transformadores de potencia. Entonces, ahí si gustan el tema de transformadores, tenemos una ponencia de la Expo Eléctrica del 2026, donde el tema fue de protocolos críticos en la puesta en marcha de un transformador de potencia, ingeniero. Soy para Daniel Huerta, por si le interesa más adelante el tema de transformadores. Ahí en YouTube también puedes encontrar una ponencia. Interesante sería ¿en qué punto es más recomendable hacer estudios de calidad de la energía? ¿En la subestación, transformador o tableros de distribución? ¿O qué factores hay que contemplar para hacer un estudio de calidad de la energía? Pues mire, dije, lo ideal es que empezáramos. Cada caso es puntual y va a depender de la robustez de tu sistema, ¿sí? Si tu sistema no es tan robusto, pues yo te recomendaría que iniciaras en la acometida, ¿sí? En la acometida ya podrías ver qué parámetros están fuera de y cómo atacarlos. Si tu sistema es muy robusto y sabes que puntualmente tienes una carga que acabas de instalar y a raíz de que la instalaste empezaste con fluctuaciones, estos parpadeos o el arranque ahí le cuesta, si trae mucha electrónica de potencia, pues te recomendaría que hicieras puntualmente en esa carga un estudio de calidad de la energía. Entonces, podemos empezar también, otra opción es que empecemos de más a menos. Pues puedes iniciar desde tu acometida,
En tu acometida empiezas con una medición y de acuerdo de ahí vas, lo que coloquialmente le llamamos en el medio, vas aguas abajo, ¿no? En cada nodo vas viendo tus tableros, vas observando tus cargas y donde tú creas que hay cargas que te pueden, que donde tienes mayor presencia de cargas no lineales, ahí es donde debes de realizar mediciones. Entonces, pues es complicado decirte puntualmente dónde, pero yo te recomendaría que iniciaras desde acometida y de ahí aguas abajo, de acuerdo a la topología y robustez de tu sistema. Muy bien, Inge Mondragón. Pues creo que son todas las preguntas por el momento. Hay una más, ¿verdad? La pregunta sería, si tenemos medidores Schneider, Siemens, suponiendo que están correctamente parametrizados, ¿qué diferencia hay entre el estudio contratado y los resultados que arrojan los medidores? Sobre todo si los medidores prácticamente recopilan el histórico y el estudio y es aproximadamente 8 días. Pues lo que comentábamos hace un momento, la clase de tu equipo de medición, ingeniero, verificar también la desviación que pueda tener tu equipo al momento que se calibró. Eso sí pueden ser observaciones que se deben de tener en consideración cuando queremos hacer un comparativo. Entonces, hay que verificar nada más si la clase de tus equipos, cuál es, hacer un comparativo de tus medidores y de ahí determinar cuál es al cual le debes de tener mayor confiabilidad. Entonces, te recomendamos que sea un equipo clase A y obviamente que tengas un certificado de calibración por un laboratorio que te asegure de que tu equipo no tiene una desviación considerable en los parámetros que estás midiendo. Ok, ya al parecer fueron todas. Muy bien, ingeniero Mondragón. Lo felicito. Gracias a todos por estar aquí en un webinar más. Como les comentaba, va a estar esto en YouTube. Cualquiera de los temas, los que ya vimos aquí, los podemos seguir indagando por correo en estos casos puntuales. Aquí todos los ingenieros que se han encontrado, pues gracias igual por participar, hacer esta comunidad un poco más grande. Y pues nada, muchas gracias, ingeniero Mondragón. Gracias a todos los participantes. Nos estamos viendo en un próximo webinar y muchas gracias. Hasta luego.